Shalom, amados, el Eterno les bendiga. Excelente mañana. Adonai esté con ustedes y les dé todo lo que su corazón desea conforme a la voluntad del Padre. Vamos a orar, vamos a iniciar esta clase, esta grabación también y para que podamos transmitirla, para que podamos compartirla, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias Padre por este Shabbat, nuestra delicia que tú nos permites vivir, que tú nos permites disfrutar. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias nuevas en esta mañana. Gracias por la vida, gracias, Padre eterno, porque nos permites levantarnos de nuestra cama y estar cerca de nuestros hermanos. Podemos escucharlos, podemos verlos, podemos acercarnos en deseo de ayudar, de bendecir, de amar. Y te suplicamos, Padre eterno, que tú guíes este estudio de Tevilá, este estudio de bautismo. Te suplicamos que nos des claridad y entendimiento en el tema, nos guíes, Padre, a toda verdad, según tu voluntad y tu palabra, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach, nos dejamos en tus manos, toda Rabá, Señor. Muchas gracias por lo que tú harás. Amén, amén, ve amén. Bueno, amados, pues entonces vamos a iniciar. Gracias al Eterno por estar todos aquí, los que están, los que faltan. Vamos a comprometernos entre nosotros a estar orando por ellos, a estar orando por eh, su bienestar, por lo menos, y que puedan unirse cuando tengan oportunidad, cuando las situaciones mejoren de todos, ¿sale? Bueno, entonces vamos a iniciar y voy a iniciar compartiéndoles la pantalla que tengo yo aquí. Ya la puede ver, ¿verdad? Ok. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de la Tevilá, estábamos hablando acerca de los distintos tipos de nuevo nacimiento. Hablamos del nuevo nacimiento, de la plática que tuvo Yeshua con un fariseo de su tiempo, que se llamó Nicodemo, y platicó con él, y Nicodemo no le entendía, ¿verdad? ¿Se acuerda que habíamos platicado de eso? No le entendía porque Yeshua le dijo que era necesario nacer de nuevo, y pues el maestro de Torah, pues no entendía. ¿A qué se refería? ¿Cómo tendré que volver a entrar en mi madre para volver a nacer siendo ya viejo? Le decía, y entonces Yeshua le explica, no, 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 como que se me hace que no me estás entendiendo, y no solo eso, sino que me extraña, tú siendo maestro de la ley, que no entiendas lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué le dijo eso Yeshua? Bueno, pues porque los maestros de la ley, los maestros de Torah, o los fariseos en este caso, que son intérpretes de la ley, nacían por lo menos 4 veces, ¿verdad? Tal vez más, nacían por lo menos 4 veces nuevamente. Cada vez que sucedía algo categórico en sus vidas, esto se repetía, ¿no? En el caso de ellos, en el bar mitzvah o en el bat mitzvah, una persona nace de nuevo cuando se compromete ser guardador de Torah a sus 12 o 13 años, dependiendo del género. Se establece allí un nuevo nacimiento, pero cada vez que sucede algo categórico, incluyendo hasta el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando Yeshua le habla acerca de esto, pues se queda asombrado de que no le entendiera cuando él, siendo un maestro líder dentro del fariseísmo, pues él por lo menos ya debió de haber nacido de nuevo 4 veces. Entonces, es por esa razón que le está diciendo, pues me extraña que no me entiendas, ¿verdad? Pero bueno, ese tema terminó la semana pasada.
vamos a iniciar, vamos a continuar con el tema de la Tevilá y esta presentación que tiene usted en pantalla es la primera diapositiva que les tengo. Dice, ¿cuál es el elemento más importante en la Tevilá? Para usted, ¿cuál cree que sea el elemento más importante de la Tevilá? ¿Y por qué? ¿Por qué piensa que es más importante? Ahí piénsalo tantito en su mente, vamos a cavilar un poquito en eso. Tal vez si alguien quiere participar, pues puede hacerlo. Si no quiere participar, no hay problema, pero sí es importante que pensemos un poquito en el concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante, el elemento más importante en la Tevilá? El elemento, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues lo más importante es el cambio del corazón, ¿verdad? Porque no hay bautismo, no hay Tevilá, no hay inmersión, si no hay un corazón convertido, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitamos entender es que esto es un elemento que se utiliza en el ritual, que se utiliza en el proceso de inmersión o de mikveh, como tú quieras llamarlo, o tevilá, que es lo mismo, todos estos términos son lo mismo. Lo vamos a ver más adelante en una sucesiva clase al respecto de la tevilá, por qué se le llamó tevilá, por qué se le llama bautismo, etcétera, o mikveh, ¿verdad? Bueno, y yo creo que ya ahorita en este momento tú ya tienes en tu mente cuál es el elemento más importante en la Tevilá. Y ahí te puse una imagen que te va a representar, te va a motivar a pensar en las Mayim. Así les vamos a llamar a las aguas, las Mayim. Porque, ¿qué creen? Ningún Tevilá sucede fuera del agua. ¿O sí? Hay algunos hermanos que hacen uso del agua para esparcir sobre las personas agua y para ellos ya eso ya es bautismo. Pero ¿qué cree? La palabra tevila realmente significa en hebreo inmersión, no aspersión. Entonces hay una diferencia bien marcada entre una forma y otra de bautismo. Aquella persona o aquellas personas que han sido bautizadas por aspersión, ¿qué cree? Se va a tener que volver a bautizar porque no ha sido correcto su bautismo. Y no solamente por eso, vamos a seguir viendo detalles interesantes de errores que se cometen en la tébila o en el bautismo que no son bíblicos y que se tienen que corregir. Pero eso será en otra ocasión, en otra clase. Bueno, el elemento más importante de la tébila se llama agua. Es el agua. ¿Sí? Del Strong H4325, si quieren buscarlo para los estudiosos, y se escribe en hebreo, así como lo tiene usted representado en pantalla, Mem, Yod, Mem, Majim. Y es bien interesante el concepto pictográfico de esta palabra, porque tanto una como otra letra mem del inicio y del final representan una cosa diferente. La primera representa caos, agua, pero caos, y la última es un agua contenida, es un agua que está en un mikveh, en un lugar que no puede salirse de allí. ¿Se acuerda cómo se encontraba el mundo en el inicio? Y aquí por eso yo puse estos textos que están aquí. Mire, dice la palabra de Adonai en el verso 1 de Bereshit, de Génesis. Permítame tantito. Ay, ay, gracias, perdón. Me dieron ganas de estornudar. Eh, Bereshit dice en el principio, Bereshit significa todo esto, en el principio. Bará significa creó. Bará es la palabra crear, pero desde cero, desde no tener nada, ningún material, ¿verdad? Porque no es lo mismo crear que transformar, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer una vasija de barro y yo agarro barro de algún lado y ya le doy forma, entonces, pero estoy agarrando el barro de algún lado. Entonces, yo lo que estoy haciendo es fabricar, transformar, etcétera. Pero en este caso, bara significa crear de la nada, ¿sí? Elohim, ahí está,
Elohim, Et, esta palabra Et significa Aleph Tab, representa el Aleph Tab y es Yeshua mismo, ¿verdad? Por eso no lo traduje, porque no tiene traducción, solo aparece algunos masoretas o algunos escritores, traductores, le han dado su, su palabra de traducción, pero en realidad este artículo no tiene traducción. Se recuerda que en el Apocalipsis Adonai dice, yo soy perdón, Yeshua dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Bueno, esto representa el Aleph y la Tav del alefato hebreo. Esta es la primera y la última letra también. Entonces, toda vez que aparezca el Aleph Tav, en realidad se está refiriendo a Yeshua, a Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Nuestro Salvador, que es Jesús. Entonces, Aleph Tab los cielos y Aleph Tab la tierra. Significa que en el principio él creó de la nada los cielos y la tierra. Y en el segundo verso dice lo siguiente. Behaaretz ayeta, tohu babohu, behoshech al penei teom, beruach Elohim, merajepet al penei ashamaim. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ir de palabra por palabra. Mire, dice que después de que Elohim creó de la nada los cielos y la tierra, pues que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Estas dos palabras, tohu babou, significa desordenada y vacía, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo Adonai? Porque esto es una idea que traen muchas personas en las redes y dicen, ¿cómo yo no puedo comprender y no puedo entender cómo Adonai creó con el poder de su palabra y resultó que estar toda desordenada y vacía, ¿sí? La tierra estaba desordenada y vacía, tohu babou. Y luego dice, beoshech al penei tehom, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Eso es lo que significa. Y luego dice, Beruach Elohim merajepet al penei amaim. Y el espíritu de Adonai volaba, se mecía, se movía en la presencia de las aguas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las aguas cubrían todo lo que es el planeta. Toda la faz del planeta estaba cubierta por aguas, ¿verdad? Le puse aquí en una nota. Después de su creación, los materiales primordiales fueron reunidos. Las aguas cubrían todos los elementos y el espíritu de Elohim se movía sobre ella. Bien, pues cuando el Eterno crea de la nada los cielos y la tierra, nosotros entendemos con el segundo verso que el Eterno en su ruach, en su espíritu, en su soplo, estaba él moviéndose sobre la faz de las aguas. Estaban reunidas aquí todos los elementos básicos o primordiales para poder crear todo lo que hoy vemos alrededor nuestro. ¿Sale? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Mira, aquí le puse una imagen que nos va a hacer entender qué es lo que estaba pasando en el origen, en el principio. ¿Qué es lo que ve allí? A ver, obsérvelo bien. Ahí tenemos una imagen de un bowl con harina, con otro más abajo, unos trastecitos que tienen varias cosas. Uno tiene royal, ahí hay una mantequilla, hay huevo, leche, ahí hay azúcar, sal. Y pues, ¿para qué nos sirve todo esto que estamos ahí juntando, verdad? Para hacer un pastel, para hacer un pastel o para hacer un pan, ¿verdad? Pero mire, ahí ya reunimos todos los elementos que necesitamos para cocinarlo. Y tenemos aquí al fondo a la derecha, abajo a la derecha, tenemos el instructivo, la receta para poder hacer nuestro pastel. ¿Qué le parece? Pero todos los elementos que usted ve allí, todos están ahí reunidos. Nosotros podemos decir que están tohu babou. Ajá. Está es vano en soledad. Eso es lo que significa tohu. Mire, ahí a la izquierda.
Tou, vano, en soledad, sin valor, desolado, una cosa que no vale, porque ahí los elementos usted no va a poder vender el pastel hasta que usted lo termine, hasta que usted lo decore, ¿sí o no? Y bow significa vacío, asolado, vacuidad, ruina indistinguible. Ajá. Eso es lo que son los elementos primos, la materia prima, lo que reunimos para poder fabricar algo, ¿sí? Todo cuando está revuelto o todo cuando está aquí hecho bola, todos los elementos, pues eso podríamos considerarlo como el tohu babou del origen del mundo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Mira, otro, eh, otro ejemplo. ¿Qué ve allí? Véalo tantito ahí con detenimiento. Usted está viendo un puño de tabiques, ¿no? Un puño de tabiques, al fondo hay una viga de madera, hay arena allí, y le aseguro que atrás de los tabiques, pues va a haber cemento, va a haber agua, va a haber otras cosas. Arriba a la izquierda, usted puede ver el plano de una casa, ¿sí? Pero entre tanto que no se inicie la construcción y se terminen los acabados, esa casa, bueno, todo el material que está ahí tirado, todo el material que está ahí revuelto, representa las palabras del segundo verso de Génesis, de Bereshit, que dice, y estaban tohu babou, desordenado y vacío, ¿sí? O vano, o sin forma, vacuidad, representa la vacuidad, el no sirve, él no tiene forma, ni oficio, ni beneficio, ¿sí? El tohu babou. Siguiente ejemplo. ¿Qué ve allí? Ya vamos entrando en materia. ¿Qué ve allí? Allí está usted viendo un bebé dentro de un útero, ¿verdad? Pero cuando no estaba el bebé, sino que había solamente una parte de una célula, bueno, una célula completa, pero una parte de importante para que se pueda dar el bebé, el desarrollo de un bebé, había solo una célula que se llamaba óvulo, ¿verdad? Pero si el espermatozoide no va y encuentra el óvulo, eso que está allí, ese espacio que está contenido en el útero, se puede considerar como tohu babou, ¿sí? Vacío, vano, desordenado y vacío, ¿sí? No hay nada que tenga ahí en ese espacio vacío que tenga orden, porque es vacuo, está vacío, ¿sí? Pero de repente viene un esperma y fecunda el óvulo, ¿sí? Y entonces se desarrolla una nueva vida. Se establece a un lado del útero y a través del vínculo que hace el útero con la madre, esas células se desarrollan, se multiplican y van a dar origen a una nueva vida. ¿De dónde sacan los materiales? ¿Dónde se encuentran esos materiales para su desarrollo? Porque pues en el pastel nosotros tuvimos que acercar los materiales. En la construcción, el maestro constructor tuvo que acercarse a los materiales. En el caso de un bebé, los materiales se encuentran en la madre. La madre es la que los otorga a través del vínculo que hay en el saco gestacional que se pegó a las paredes del útero, ¿verdad? Y entonces toda la labor termina pues en el alumbramiento. Pero antes de que todo pase, se puede decir que está tohu babou, ¿sí? Bueno, y en el pastel tuvimos el recetario, en la construcción de la casa tuvimos los planos de la casa, pero aquí, ¿en dónde están las instrucciones? Y ahí arriba a la derecha podemos ver una imagen bien chiquita, ¿verdad? Una imagen bien chiquita, a ver si ustedes lo pueden visualizar ahí bien. La imagen representa ¿qué? El ADN, porque la cadena de ADN es, es un,
código de programación que fue escrito por el diseñador del universo y está presente en todos los seres vivos, tanto seres humanos, animales y vegetales, ¿sí? Y es a través de él que se realiza la construcción de las estructuras celulares y cómo va a ser el bebé, si va a tener pelo castaño o güerito, o si va a ser oscurito de la piel, o si va a tener ojos de color, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están las instrucciones en el ADN. Mira, qué cosas tan curiosas. Esto que te voy a yo comentar es como para yo adelantarme a un tema, porque ese es un tema completo que voy a dar después, porque es importante para que entendamos la tevilá, la inmersión. Todo aquello que posee vida y muere, o aquello que posee la capacidad de hacer una vida y que fracasa, se considera inmundo. Eso en el reino animal, me estoy refiriendo. Se considera inmundo. Por ejemplo, la menstruación representa el desecho de un óvulo que no fue fecundado. Tenía la capacidad de producir vida, pero murió y es desechado, ¿sí? No es lo mismo que haya sangre que te cortes la mano, por ejemplo, con una navaja y te sangra, no es lo mismo, no se considera con la misma inmundicia esa sangre que la sangre de una menstruación, por ejemplo. En el caso del varón, el semen o la semilla que él eyacula, eso también se considera un material impuro o inmundo por la parte bíblica, por la parte del mandamiento del Eterno. Este material es que se considera inmundo porque no pudo fecundar y muere, ¿verdad? Así todo cuerpo animal que ha tenido vida ha llegado a su término. Un ser humano cuando muere, un animal que lo atropellan y muere, por ejemplo, son cosas inmundas igualmente, porque son tejidos que se están descomponiendo. Tuvo vida, tuvo vida, tuvo animación, estuvo vivo en la tierra, pero ahora está muerto y se está descomponiendo. Es algo inmundo. Igualmente, tenemos que considerar así el agua estancada, el agua que no puede sostener la vida de organismos complejos, porque un agua estancada de repente empieza a tener mosquitos, empieza a multiplicarse la bacteria, incluso hay virus que pueden estar en el agua estancada, ¿verdad? Se empieza a multiplicar la suciedad, lo sucio. Una persona que vaya y tome agua de ahí, ¿qué es lo que puede pasarle? Piénselo tantito. Se puede enfermar esa persona y puede enfermarse gravemente. Incluso los mismos mosquitos que pueden producir esa agua estancada pueden producir muchas enfermedades como la malaria, como la zika, la chikungunya, el dengue y un montón de enfermedades. Ni siquiera tienen que picarte tú con el simple hecho de tomar el agua donde esos mosquitos están, los contaminados, tú ya te contaminaste, tú ya puedes tener una enfermedad de muerte, ¿sí? Entonces, es así que el agua estancada se considera un elemento impuro, un elemento que no puede ser utilizado para mm, ningún proceso de limpieza ritual, ningún proceso de tevilá, de inmersión o de bautismo, ¿sí? Para empezar, ahí vamos empezando. Por ejemplo, hay muchos hermanos que van y hacen el bautismo en albercas, en albercas. Pero mira, basta con que tú busques en internet todo lo que han encontrado cuando hacen análisis del agua de alberca, todo lo que han encontrado en el agua de las albercas y te vas a quedar asombrado, asombrado. Encuentran cada porquería en el agua de las albercas, porque es un agua no corriente, que no está corriendo. Es un agua estancada que está acumulando bacterias y bichos, aun cuando la cloran, aun cuando en las albercas que son más pulcras, o sea, lugares que tienen cierto renombre y que va gente que cobran en sus lugares, lo cloran el agua para que no se haga verde, para que no se ensucie, ¿sí? Entonces,
Sin embargo, aún esas poseen un montón de cochinadas en ellas, ¿verdad? Bueno, déjame te digo que por argumento, esas aguas no pueden ser utilizadas para bautismo por ese simple hecho. Ajá. Porque nada inmundo puede estar en la presencia de Adonai. No puede estar en el santuario y no puede usarse para sacrificio. Considere eso, que en la Torah, en la ley bíblica, nosotros nos encontramos que nada impuro e inmundo puede estar en la presencia de Adonai. De hecho, Adonai dio indicaciones muy claras al respecto. Que si estaban en el desierto, tenían ahí su campamento, ellos no iban a hacer sus necesidades afuera de la puerta de su casa. Ellos tenían a cierta distancia del campamento un lugar especial para ir a hacer de sus necesidades y enterrarlo. Y dice, tiene que ser enterrado porque la presencia de Adonai se pasea entre las casas de campaña, entre las tiendas. No vaya a ser que Adonai encuentre una inmundicia y haya mortandad por eso, ¿sí? Porque esto es algo impuro o inmundo que no puede estar en la presencia de Adonai. Igual en el santuario, cuando se levantó el Mishkan, ninguna persona con inmundicia, con suciedad en su piel, en su cuerpo, podía entrar en la presencia de Adonai. ¿Qué es lo que hizo? Estábamos viendo la Parashá Pikudei de esta semana, que es cuentas de cuando terminaron el Mishkan, ya lo ensamblaron el primer día del primer mes, que es el mes de Aviv, y lo edifican, lo ensamblan, y dice que la presencia de Adonai vino y entró en el lugar y no podía entrar Moshe al lugar porque estaba lleno de la presencia del Eterno y la nube lo cubría, ¿sí? Pero en ese momento dice que el ritual de ordenamiento de Aarón y de sus hijos fue hacerles una, un baño ritual antes de que entraran. Tenían que entrar limpios a la presencia del Eterno, al área del santuario, porque nada impuro e inmundo puede estar en la presencia de Adonai, ni siquiera sacrificarlo en el altar, ¿sí? El Eterno estableció ciertos animales que debían de ser sacrificados en el altar, animales puros. ¿Qué pasó cuando Antíoco Epífanes profanó el templo? Él fue y pidió que se sacrificara en el altar un cerdo, un animal impuro en toda la expresión de la palabra, un animal impuro e inmundo. Entonces, por eso es que hubo tanto problema cuando él hizo esto, aún cuando metió el ídolo de Zeus, ¿verdad? Al lugar santo. Bueno, entonces, entendemos que los animales impuros son los que consumen diferentes inmundicias. Un animal impuro es el que come carne muerta o es animal de rapiña o come los excrementos procedentes de carne de otros animales que no son rumiantes, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que tú te encuentres la popó de un perro o de un humano a la popó de un becerro o de un sí, de un becerrito, ¿verdad? Porque es puro pasto, el del becerro que rumía es puro pasto, tú la pisas, tú pisas la popó y en un momento dado se va a convertir como en una alfombrita de pasto, ¿verdad? Pero no así la popó de un perro, la popó de un cerdo, la popó de un humano, porque estos comen carne, ¿sí? Y el desecho es de inmundo, es inmundicia, ¿verdad? Hay una diferencia bien grande en todo esto. Bueno, no voy a ahondar más en este tema. Vamos a seguir este, con el tema del agua. ¿Qué te parece? Regresemos. Dice Bereshit capítulo 1, verso 2. Génesis 1, 2 dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Vemos entonces que el elemento principal de la creación, ¿qué fue? El agua. El elemento principal de la creación fue el agua, porque era lo que más estaba en la faz del, de la creación, ¿verdad? Sobre los elementos creados. Era el agua lo que estaba arriba, lo que estaba en primer plano.
En este texto vemos que el agua fue el elemento primordial, así como el bebé es cubierto de un líquido cuando se está formando antes de su alumbramiento, así el planeta estaba cubierto de agua, esperando la palabra creadora y transformadora de su diseñador. ¿Cómo ves? ¿Crees que es eh, una comparación que es como coincidente? ¿Qué decimos? Nosotros que hemos estudiado un poquito el entendimiento hebreo acerca de la creación, ¿qué decimos? Que Adonai dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Que si no lo pueden contener, Él contiene a todos los cielos en Él, ¿verdad? Yo puedo decir que Él está aquí, Él está allá y en Tumbuctú, y Él está incluso, aún dice un salmo, que si yo voy al Seol a esconderme de su presencia, aún allí está su presencia. Entonces quiere decir que Él está en todos lados, pero en donde está la presencia de Adonai no puede haber vida porque él está allí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues que Él hizo un espacio vacío para que pudiera existir todo lo que vemos alrededor nuestro, nuestro planeta, los planetas que están alrededor, nuestro sistema solar, pero también otros sistemas que están lejos, pero también otras galaxias, pero también el universo entero. Este universo entero está, dice la teoría de Albert Einstein, que está en constante expansión, se está expandiendo. Así como un bebé en el hueco, en el útero de la madre que está vacío, se expande cuando va creciendo, cuando va desarrollándose, así el universo se está expandiendo, en constante expansión, ¿verdad? Pero es un espacio vacío que se creó allí para poder hacer lo que nosotros hoy vemos alrededor nuestro. ¿Ok? Bueno, el agua es el elemento por excelencia sustentador de la vida. ¿Sí o no? Vamos a focalizarnos en nuestro planeta. El agua es el elemento sustentador de la vida. Y usted puede ir ahí subrayando o escribiendo qué es el agua para nosotros, qué importancia tiene el agua. La primera cosa que le dije es que el agua es el elemento principal de la creación. Ahí póngalo en su bitácora, en su libreta. El agua es el elemento principal de la creación. Segundo, el elemento por excelencia sustentador de la vida es el agua. Ajá. Ahí póngale, así como dice ahí en su pantalla. El agua es el elemento sustentador de la vida. Pues claro, ¿qué pasa si no hubiera agua? Mira, hermano, aquí una imagen que tiene usted ahí en su pantalla es una germinación que está sucediendo, pero esta semilla ocupa un elemento detonante para que pueda germinar a la vida. ¿Sabe qué es? El agua. Si no hubiera agua, no hubiera ninguna germinación de ninguna semilla, porque es el agua la que detona la germinación. Usted puede echarle 5 kilos de tierra, 10 kilos de tierra, 100 kilos de tierra a una semilla y ¿cuándo va a germinar? Sin agua, esa semilla jamás va a germinar, jamás. ¿Ah? Usted puede echarle el otro elemento que necesita, oxígeno o aire, puede echarle todo el aire que quiera a una semilla y ¿sabe cuándo va a germinar? Jamás, mientras no haya presencia de agua. Jamás va a germinar. Si no hay tierra, hermano, si no hay tierra, usted puede buscar lo que sea. Puede buscar hasta unicel, puede poner una semilla en unicel, en algo artificialmente construido, creado. Puede poner sustratos que son completamente artificiales, que no otorgan ningún beneficio nutrimental para la planta y la semilla va a germinar. No importa el lugar donde la ponga, incluso hay semillas que germinan aún teniéndolas fuera de la tierra. Puedes germinar una semilla en algodón, puedes germinar una semilla en acerrín, puedes germinar una semilla en cáscaras de arroz, en fibra de coco, en cualquier cosa, aún en la roca volcánica que no posee ninguna característica nutrimental, ¿sí? En arena, y va a germinar mientras haya agua. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno puede otorgarlo
o usualmente lo otorga el aire. Pero ¿y qué tal si no hay aire? ¿Cómo tú puedes otorgarle a esa planta el oxígeno? A través de la raíz por medio del agua. Tú oxigenas el agua y la planta puede tener su necesidad de oxígeno suplida por el agua. Puede faltar el aire, sí, pero lo que no puede faltar es el agua. Aún la luz solar. ¿Cómo le hacen algunas personas para poder tener hierbas no buenas eh, produciendo en sus casas? No pueden tenerlas al aire libre porque, pues, la planta es muy olorosa, ¿no? Y es ilegal tenerla. Entonces, lo que hacen es hacer un cuarto especial en donde, pues, crezca la planta, pero ¿cómo hacen para suplir su necesidad de luz solar? Ponen luz artificial, ponen unas lámparas que produzcan ultravioletas para que la planta haga su fotosíntesis. Y así las tienen contenidas en áreas donde no entra la luz solar. Aún la luz solar es otro elemento que utiliza la planta, pero que puede sustituirlo un elemento artificial. Pero el agua no puede producirse artificialmente. Me dirán, no, pero hay, por ejemplo, la tierra china, pero se le tiene que poner agua, ¿sí? De una u otra manera tienes que hidratarlo para que pueda surtir el efecto necesario. El agua es un elemento que es sustentador de vida y que es necesario, completamente necesario. Mira, otro concepto sobre el agua. El agua, ve aquí esta imagen que tienes en la pantalla, el agua es el elemento renovador del planeta. Ahí ponle en bitácora, en tu libreta. El agua es el elemento renovador del planeta. Mira qué importante es el agua. Tan importante es el agua. Y no solamente eso, el agua es el agente purificador del planeta. Así ponlo. El agua es el agente renovador del planeta, pero también el agente purificador. Y es el que le da la vida al planeta. Uh-huh. El agua para el planeta es como la sangre para el ser humano. Mira qué interesante está esta analogía, este concepto. ¿Sí o no? Nosotros tenemos sangre corriendo por nuestras venas y arterias. Mira, hay una imagencita ahí que te puse. Hay un ser humano allí, tiene venas y tiene arterias. Ajá. Y corre la sangre a través de todo el cuerpo. ¿Y qué lleva la sangre? Pues los nutrientes necesarios para que nosotros podamos vivir. Nosotros estamos constituidos por 60% agua, 60%. Pero el planeta, en la superficie del planeta está constituida de 71% de agua, entre agua salada y agua dulce. De hecho, el agua dulce es una parte muy, muy pequeña de la cantidad de agua salada que hay en el planeta. Pero tanto el agua dulce como el agua salada, ¿qué creen? Están vivas, están en constante movimiento, todo el tiempo están moviéndose por dentro del planeta. Usted puede ver aquí en la imagen cómo el agua que llueve, el agua que está condensada de los cielos, llueve y se filtra a las partes bajas de la tierra, a las partes profundas, y empieza un camino hacia el mar, no solo por la superficie en los ríos, sino también por dentro. Hay aguas subterráneas que corren adentro en el planeta, ¿sí? Dice que hay descargas subterráneas, aguas subterráneas, hay aguas almacenadas también que se están filtrando, que están en movimiento ahí. Bueno, hay almacenes realmente en la tierra, se filtra el agua y hay un concepto que se llama capacidad de campo, que dice que la tierra puede almacenar o puede absorber del 25 al 50% de su peso, ¿sí? Si tenemos un metro cuadrado de tierra, un metro cúbico de tierra, perdón, de ese metro cúbico de tierra podemos vertir agua en ese metro cúbico de tierra
y no se va a derramar ni se va a ir el agua, sino que va a ser absorbida de un 25 a un 50% de ese metro cúbico. O sea que medio metro cúbico puede estar contenido como conteniendo agua a la tierra. Entonces, es agua subterránea almacenada, sí, pero también hay filtraciones y hay agua corriente, hay agua viva dentro del planeta. Son como las venas del cuerpo, ¿sí? En todo lugar, en todos lados, aún en el desierto, en las partes profundas de los desiertos, hay agua corriendo que tarde que temprano en ciertos lugares va a salir y van a ser manantiales que van a producir allí, ¿cómo se llaman? Se llaman oasis en los desiertos y va a ser un nacimiento de agua y va incluso hasta correr agua. A mí me encantaban los lugares que fuimos a visitar un tiempo, hace unos años fuimos con mi papá, mis papás, a visitar su tierra allá en Coahuila y es desierto, todo es desierto, es un lugar extremista, más bien extremo, donde hace mucho calor en el día y mucho frío en la noche, pero es desierto. Y llegamos a ir a lugares, lugares muy bellos en donde hay agua, donde nace de la tierra el agua, y es esto lo que estamos viendo aquí, porque la tierra tiene su agente, su elemento renovador y su agente purificador que está corriendo por debajo de la tierra. Nosotros tenemos nuestras venas, ¿verdad? ¿Y a dónde va esa sangre para ser purificada? A unos filtros que nosotros tenemos en la parte de atrás de abajo que se llaman riñones y que se llama hígado, acá en la parte, en otra parte, ¿verdad? Entonces, se tiene que purificar la sangre, sí, pero también el agua tiene su proceso de purificación. El agua marina, pero el agua también dulce que está en el planeta. Atraviesa varias cosas, varias cosas. Mira, aquí vamos a entender a qué se refiere este concepto de las Majim Hayim. A ver, repítelo conmigo. Majim Hayim. Majim Hayim. ¿Ok? Este concepto es concepto hebreo, se escribe así como lo tienes aquí a la izquierda, mem, yod, mem, o mem, yod, yod, digo, perdón, hey, yod, yod, mem, Majim Hayim, que significa aguas vivas, en plural las dos palabras. Aguas vivas. ¿Qué significa que están vivas? Yo les decía ahorita que las aguas se mueven. Dice la palabra del Eterno, busca por favor Levítico 17:11. Levítico 17:11. Rapidito ahí en tu palabra, en tu Biblia. ¿Lo tienes? Levítico 17:11 y dice, voy a leer nada más este texto, pequeña porción, porque es lo que nos interesa. Dice el 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿sí? Porque la vida de la carne en la sangre está. Ya ratito vamos a leer el resto. ¿Qué tal? Si en nuestro cuerpo la sangre es nuestra vida, si nuestra carne, nuestro cuerpo que nosotros tenemos aquí, nuestra sangre es nuestra vida, ahí es donde se radica la vida, así también en el planeta, la sangre del planeta, lo que está circulando en el planeta, el agua que está circulando ahí en el planeta, es la vida del planeta, ¿sí? Y el agua está viva. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros no tuviéramos acceso a una fuente de agua limpia, fuente de agua de manantial? Nosotros tenemos aquí, bendito el Señor, en Uruapan, tenemos este nacimiento de agua de un acuífero que tenemos aquí arribita de la ciudad y se desplaza a través de un río, el río Cupatizio, y sacan el agua de ahí, de ese manantial, y lo transmiten a través de tuberías a todo Uruapan, ¿sí? Nuestra agua llega principalmente de ese manantial. Pero si no tuviéramos acceso a ese manantial, nosotros, ¿cómo necesitaríamos tratar el agua para que pudiera ser potable, para que pudiera ser
tomable por el ser humano, consumida por el ser humano. Porque el ser humano no puede tomar agua, cualquier agua. Tiene que tener características especiales de esa agua, ¿verdad? Entonces vemos allí en la parte central de la imagen, vemos, ay, hasta se me antojó tomar ese vaso de agua que está ahí. Bueno, en la izquierda tenemos allí una botella de refresco invertida, tiene la parte de abajo una tapa que tiene varios hoyos, la tapa, y tiene un sedazo, tiene una microfibra allí puesta ahí, hecha churro, tiene en la parte, en esa primera parte de abajo, tiene un compuesto que se llama carbón activado, que es el que arresta, el que absorbe todas los compuestos químicos que pueden dañar al ser humano, el cuerpo, pero arriba tiene una arenisca, ¿verdad? Tiene una arenisca fina y arriba de esa tiene otra capa de una gravilla, ¿verdad? Y arriba pues es donde se deposita el agua para que el agua sea filtrada. Bueno, pues ¿qué crees? Que esto es de manera artificial lo que el planeta hace todo el tiempo. Todo el tiempo las Mayim Hayim, las aguas vivas, están pasando a través de estos filtrados, y llega a los nacimientos, a los manantiales, pura, agua pura, agua limpia, que el ser humano puede tomar de esos nacimientos y puede tomar, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, dicen en el nacimiento de acá arriba del río Cupatizio, que antes se podía tomar así como el agua de manantial, como les estoy diciendo ahorita, pero hoy por tanto aguacate que han puesto arriba, más arriba, donde el agua es absorbida, donde llega al manto acuífero, han echado muchos pesticidas y muchos fertilizantes para el aguacate. Y esta agua que sale hoy ya ahí en el nacimiento del manantial, se debe de tomar con cierta precaución, ¿sí? Porque no solamente son químicos muy peligrosos que, que, que pueden llegar a nuestro cuerpo. Debemos de tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, pero los manantiales por sí mismos son nacimientos de aguas vivas. Cuando tú lees en la Biblia, que debíamos de tomar un baño ritual o lavar nuestras vestiduras en aguas vivas, pues es a eso a lo que se refiere, en una agua de un nacimiento, un manantial que está corriendo, en un río que está corriendo, ¿sí? Que está vivo, que está en movimiento. Ajá. Bueno, nosotros en nuestros hogares hacemos exactamente eso. El agua potable para consumir la tomamos, pero también la hacemos pasar a través eh, de un filtro para que pueda ser eh, eh, igualada esta calidad de agua, así como la del manantial. Damos características especiales, así como el manantial las tiene, a esta agua para que podamos nosotros consumirla. ¿Qué pasa si faltara el agua? ¿Qué pasa si faltara el agua? ¿Qué pasaría si faltara el agua? Usted dígame, ahí vea la imagen que tiene ahí en su pantalla y usted dígame, ¿qué pasaría si el agua faltara? Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 14, del 1 al 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y usted ponga mucha atención, porque usted va a entender en este momento algo importante sobre el agua que Adonai nos manda, porque dice su bendición de Deuteronomio 30 que él mandaría sobre su pueblo el agua, la temprana y la tardía, ¿sí? Para que produjera para que produjera producto del campo agrario para nuestro beneficio, ¿verdad? Podemos nosotros dejar de comer cierta cantidad de días, bastantes. Puede una persona dejar de comer y mantenerse ahí con tecitos o con agua y puede estar así varios días. Pero una persona que deja de tomar agua, su vida no se prolonga más de 3 a 5 días.
¿sí? De 3 a 5 días máximo, la persona muere, ¿verdad? Eh, verso 1, 14:1, dice, palabra de Adonai que vino a Jeremías, a Jeremías, con motivo de la sequía, porque había una sequía en el pueblo de Judá, en el reino de Judá, y se enlutó Judá y, y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. ¿Ah? Mire, con agua usted puede producir su propia comida. Con agua usted puede sembrar y puede producir. Con agua. Pero sin agua, usted se queda sin comer. Tarde que temprano usted puede quedarse sin comer. Pero sin agua, sin que usted tome agua, 5 días y usted, adiós. Este mensaje que fue enviado a través de Jeremías habla acerca de un tiempo en el que Judá se apartó de Adonai y buscó ídolos y estaba en idolatría y no había esperanza para Israel. Era un castigo de Adonai por la impiedad e injusticia con la que había estado viviendo Yehudá. Israel ya ni se diga. Y le fue quitada el agua a su tierra, ¿verdad? Hoy vemos en Israel que Israel en el 1948 llegaron, ¿qué encontraron en su tierra? La fundación del Estado de Israel. Encontraron un desierto. Pero ¿cómo encontraron un desierto cuando esa era una tierra deseable? Era una tierra donde fluía la leche y la miel. Por un castigo divino, ¿verdad? Sigamos leyendo. Capítulo 50, Jeremías capítulo 50. Búscale ahí. Verso 38. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. ¿Qué tal? Usted piénselo tantito. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Ujú. El agua que Adonai les otorgaba, porque eso es una bendición del Eterno. Toda vez que llueva en nuestra tierra donde tú estás viviendo, es una bendición de Adonai. Que a veces una gente se puede enojar porque, ay, otra vez lloviendo, está otra vez lloviendo, no podemos hacer nada. No, es una bendición de Adonai, bendiga toda vez que de los cielos caiga agua en el lugar donde usted vive. Porque el día que esa agua falte, mira hermano, vea hoy cómo estamos en los pueblos, en nuestra nación, cómo estamos, que los lagos están secando. Podemos hoy ver acá en Pátzcuaro, podemos nosotros ver ahí el dedo de Morelos, ¿verdad? Casi se puede ir en taxi o en combi, porque el agua en donde se supone que pasaban con lancha ya técnicamente ya está completamente seco, ¿verdad? Igual allá en Cuitzeo, igual en otros lugares en donde eran lugares muy grandes donde había agua, o podemos ver, por ejemplo, la presa acá de Infiernillo. El nivel del agua está muy por debajo. Podemos ver muchos lugares en donde están sufriendo sequía. ¿Por qué?
porque son lugares entregados a la idolatría. Son lugares entregados a la idolatría. Usted puede decir, este lugar, si aquí en Uruapan, si usted ve que llueve, bendito es el Abacadosh, bendito es el santo, bendito es. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay justos aún en medio de la tierra. Hay justos aún en ese lugar que no se doblan sus rodillas ante los Baales, ¿verdad? Y esto debemos de darle gracias a Adonai. Nosotros somos una parte, aunque sea pequeña, en este lugar que mantiene todavía esta irrigación sobre la tierra. Pero llegará el día, hermanos, que el Eterno haga cerrar esta lluvia sobre la tierra y se secarán. Mira, hay hoy un río que se está secando. Puede buscar en internet facilito. Busca en internet. El Éufrates se está secando. Y esto es profético, hermano, porque dice que el Éufrates se secará para dar lugar, dar oportunidad, dar paso al ejército de Oriente que va a pelear contra los hijos de Adonai. Y hoy podemos ver en imágenes, en video, directamente, desde este lado de los continentes hasta el otro lado de la tierra, usted va a poder ver de primera intención el Éufrates seco, el Éufrates seco. Jamás el Éufrates desde tiempos ancestrales, desde tiempos bíblicos, desde tiempos de la creación, jamás ese río había estado seco, jamás. Está nombrado entre los ríos en donde se había establecido el jardín del Edén, el jardín de la delicia. Y hoy ese río se está secando, jamás se había secado. Amós, vamos a buscar Amós. Este verso que leímos, el de 50:38 de Jeremías, es categórico, ¿sí? Por la idolatría es que el Señor cierra los cielos. Ahora vamos a buscar Amós. Capítulo 4, del 7 al 8. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Adonai. ¿Ah? Las sequías vienen como castigo para que la gente vuelva a Adonai, para que las personas clamen por sus vidas, para que las personas volteen al creador del universo y digan, Señor, y se arrepientan de su pecado. ¿Ah? Pero dice en el verso 8 al final, con todo, no se volvieron a mí, dice Adonai. ¿Ah? Primero de Reyes, vamos a Primera de Reyes. Me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con la Tevilá? ¿Qué tiene que ver todo esto? Mira, es necesario que nosotros vayamos por todo esto porque estamos estableciendo algo importante que vamos a concluir ahorita. Permíteme tantito. Primera de Reyes 18:37 al 41. Dice, respóndeme, Adonai, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Adonai, eres mi Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña, el agua que estaba en la zanja, y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Adonai es el Dios, Adonai es el Dios, es el Elohim. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Entonces, en el 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 3 años y medio fueron cerrados los cielos para que no lloviera.
Elías oró para que no lloviera, porque en ese tiempo Acab, el rey de Judá, si mal no recuerdo, y Jezabel, una bruja que venía del paganismo, fue tomada por esposa por Acab, y esta pareja hizo lo malo ante los ojos de Adonai, completamente. Empezaron a construir en los lugares altos ídolos y altares para sacrificarles a sus ídolos. Y cerró Adonai a través de la oración de Elías los cielos para que no lloviera. Y hubo una grande hambre en toda la tierra de Israel de ese tiempo. Hasta entonces, hasta que el pueblo reconoció quién era Adonai, hasta entonces es que Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y entonces él ora para que vuelva a llover y llueve sobre la tierra. Uh-huh. ¿Por qué cerró Adonai los cielos a través de la oración del profeta Elías? Por la depravación, por la idolatría que había en el pueblo en ese tiempo. Si tú estás dándote cuenta, hermano, el agua representa la vida, representa la transformación, representa la renovación, representa la limpieza, la purificación también. Pero si no hay agua, ¿con qué será puro el hombre? ¿Con qué vivirá el hombre si no hay agua? ¿Verdad? La falta de agua representa la muerte. Pero mira, te tengo buenas noticias. Un día Yeshua se acerca a una cananita. En el tiempo de Yeshua, eh, Samaria era vista como una tierra reprobada, una tierra repudiada, ¿sí? Porque ahí vivía, se supone que el Israel que salió a la dispersión, pero se mezcló con paganos, se mezcló con gente del mundo. Ellos perdieron su identidad, aunque sea parcialmente en ese momento, en ese tiempo, y había gente que se encontraba en Samaria adorando a un Dios que no entendían, que no sabían bien en dónde o cómo, de qué manera podían adorarle, porque no había esa cercanía ya con el pueblo de Yehudá, en donde se encontraba Jerusalén y el templo de Jerusalén. Entonces había una separación entre estos dos reinos o pueblos, porque el reino del norte ya técnicamente estaba perdido. Ya las ovejas ya se consideraban como ovejas perdidas. Por eso es que Yeshua dice su momento que él no viene sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y con esta mujer, él se revela en toda su extensión de la palabra. Él se revela completamente, no como con los de Yehudá, porque a él le preguntaban, oye, tú eres el Mesías, y él decía, pues si tú lo consideras así, tú ve las obras que yo hago y tú sacas tus conclusiones. Pero cuando llega con esta samaritana, a ella le dice con todas sus letras, ella le dice, nosotros sabemos que el Mesías vendrá, y Yeshua le dice, pues soy yo el que habla contigo, y se revela a ella completamente, porque ella representaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por las que Yeshua vino. ¿Me doy a entender? Bueno, está hablando con ella y entonces le pide agua de beber y entonces ella le dice, ¿cómo te atreves tú a hablarme si tú eres judío y yo soy samaritana? Pues que no nos hablamos entre nosotros. Lo dice Yeshua, bueno, si tú supieras quién habla contigo, en realidad tú serías la que le pediría agua y él te daría agua de vida, agua que nunca más haría para ti que volvieras a tener sed, ¿sí? Esta agua que yo podría darte haría contigo que tú no volvieras a tener sed. Entonces dice ella, pues dame de esa agua porque yo quiero no volver a venir a este pozo, ¿no? Yo quiero no volver a tener sed. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4, verso 10 al 14. Y le dice Yeshua, si conocieras el don de Elohim y quién es
el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire, hermano, qué texto tan poderoso. Le dice Yeshua, yo te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, porque ya usted ya entiende que es agua viva, las Mayim Hayim, ¿verdad? Un agua que está en constante movimiento, que es completamente pura y deliciosa, deseable para el consumo humano, completamente, ¿sí? El ser humano la desearía, la buscaría para poder purificarse, para poder sanar, para poder limpiarse de toda inmundicia. Esas son las aguas vivas. ¿Ah? Entonces dice Yeshua, Él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, porque el pozo es hondo. ¿Qué cree? Pues que ese pozo representaba aguas vivas. Ese pozo tenía en su profundidad, tenía un acuífero en el que había una corriente de agua que estaba corriendo. No era un agua parte del terreno que simplemente lloraba o se producía allí. No, era un agua corriente. Por eso ella entendió que se refería a esas aguas. Y ella le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Yeshua le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en, perdón, que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y cuando nosotros escuchamos estas palabras, que fuente de agua es un lugar en donde nace el agua, ¿sí? Un manantial. A eso se refiere con una fuente de agua. Es un manantial donde agua brota, ¿sí? Toda persona que tiene a Yeshua como su Salvador, que ha sido convertida en su corazón, tiene una fuente de agua en su corazón que brota para vida eterna. Esa agua, ¿quién la consume? Los que están alrededor. Esa agua alcanza para otros, para que otros vengan y tomen de esa agua, ¿sí? Yeshua es la fuente de agua. Yeshua es la fuente de agua. Él es lo que está diciendo. Yo tengo esa agua, porque yo soy la fuente de esa agua. Yo voy a darte esa agua. Pero cuando tú la tengas, ¿qué crees? Mi Ruach Kodesh en tu corazón, mi espíritu de santidad en tu corazón va a ser también una fuente de agua en tu corazón para que fluya para vida eterna. No solo para ti, sino para ni para tu familia, sino para los que te rodean, para toda la gente que quiera escuchar, para toda la gente que quiera beber de esa agua, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Es algo hermoso, algo especial. Ahora busca el capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a ver qué horas son. Vamos a terminar, hay que apurarnos, vamos a terminar. Capítulo 7, 37 al 39. Dice, me voy un poquito más rápido para alcanzar, hermanos. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué tendrían que ir con Yeshua a beber? En ese último día de la fiesta, ellos estaban haciendo una ceremonia ritual con el agua que llegaba al templo. Ahí llegaba un afluente de agua viva, y ellos hacían un ritual de agradecimiento por el agua. Y entonces está Yeshua presente en la fiesta, en la celebración, en el ritual, y entonces alza la voz y les dice a los que están ahí haciendo el ritual, y les dice, eh, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? No como se les pega la gana, no creyendo en mí como se les ocurra, no, como dice la escritura. Y cuando dice escritura, no se está refiriendo al libro completo, perdón, porque cuando lo dijo, ¿qué cree? No estaba escrito el final del libro, estaba solo escrito hasta Malaquías.
el que cree en mí, como dice la escritura. Si hay una forma de creer en Yeshua, es la que dice la escritura escrita hasta el momento en el que él dijo estas palabras. El resto solo es confirmación de lo que dice la primera parte del libro. ¿Sí? De su interior correrán ríos de agua viva. Claro que sí, porque él es la fuente de agua viva. Yeshua HaMashiach. Jeremías, vamos a Jeremías otra vez. Capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué tal, hermano? Mira, ahí tenemos la imagen de una cisterna rota. ¿Ya la alcanza a ver? Esta es una construcción en el desierto allá en Israel. Está hecha con lodo, está hecho con una clase de tierra que tienen allá, pero mire cómo está resquebrajada por todos lados. Esta es un tipo de cisterna en la que se está refiriendo Jeremías cuando él dice estas palabras. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Una fuente de agua viva es un manantial que no termina, que siempre está naciendo, siempre está produciendo agua. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ponte tú que la retuvieran. Ahí está el agua, está la cisterna reteniendo el agua, pero es agua estancada. Es agua que produce bacterias, que produce virus, que produce enfermedades, que produce mosquitos, que produce lama verde, que produce estanqueidad, que produce mmm, muerte, inmundicia. ¿Sí? ¿Por qué preferimos, si podemos tener la fuente de agua viva, por qué preferimos una cisterna? ¿Por qué ponemos carne por nuestro brazo? ¿Por qué ponemos la confianza en los hombres? ¿Por qué ponemos la confianza en las doctrinas de hombres? ¿Por qué ponemos nuestra confianza en tradiciones de hombres cuando podemos tener la fuente inagotable de vida, de agua de vida, que es Yeshua HaMashiach? ¿Verdad? Regreso. Jeremías 17:13. Oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Adonai, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Adonai, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ay, qué precioso texto. Poderosísimo texto. ¿Quién es el manantial de aguas vivas, hermano? ¿Quién es? Adonai, el creador del universo, Elohim, Yod Hei Bab Hei. Adonai, manantial de aguas vivas, y le pide sanidad. Sáname, oh Adonai, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Pero dice el 13 que los que se apartan, los que lo dejan, serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Se acuerda una ocasión que llevaron a una mujer solo para atentar a Adonai? Digo, a Yeshua. Bueno, a Adonai. Estaba el tiempo de Yeshua, estaba Yeshua hincado o en cuclillas, estaba cerca de la tierra, cuando le llevan a una mujer que se supone que la habían descubierto en el acto del adulterio. La llevan ante él y le preguntan, ¿qué haremos con esta mujer? Mira, primer detalle de esta historia. ¿A quién debieron de haber llevado a esa mujer? No a Yeshua, debieron de haber llevado al Beidín,
al consejo de ancianos, al consejo de jueces que iban a poder dar un veredicto de muerte para esta mujer. Pero no solamente ella, debieron de haber llevado al otro, al varón. Bueno, llevaron a ella, ¿por qué? Y la llevaron a él, ¿por qué? Si él no era parte de los jueces, si él no podía emitir un juicio que determinara si la apedreaban o no, ¿por qué la llevaron a él? Porque estaban tentándole. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Estaba escribiendo en el polvo de la tierra. Dice la Biblia que él estaba escribiendo algo en el polvo de la tierra. No sabemos qué, pero sabe que cuando leemos este verso, entendemos. Cualquiera persona que supiera las palabras del libro de Jeremías, de Jeremías, iba a entender qué es lo que estaba aconteciendo con Yeshua en ese momento. Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Algunas personas dicen que Yeshua estaba escribiendo los pecados de cada persona que estaba presente allí juzgando a la mujer. Pero ¿sabes qué pienso que estaba escribiendo? Los nombres de los que estaban presentes en ese lugar. Y cuando ellos veían sus nombres en el polvo de la tierra, venía a su mente la idea de que ellos estaban siendo considerados como personas que habían dejado a Adonai. Y empezaron a soltar las piedras y a irse, por vergüenza, por pena, por culpa. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues dice que Adonai es el mismo, el manantial de aguas vivas. Y el último verso que vamos a leer, Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. 10:4. ¿Ya lo tienes? Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Vamos a leerlo desde más arriba. Desde el 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Este verso no lo vamos a analizar ahorita, pero sí lo vamos a analizar después. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando del agua que nacía de la peña que originalmente estaba en Oreb. ¿Se acuerda de la canción tan hermosa de un hermano cristiano que se llamó Steve Green? Bueno, él la cantaba, no sé si es de él, lo decía. Él es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Él es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Dice la tradición que esta roca donde nacía el agua para el pueblo, ellos caminaban por sus jornadas, ellos caminaban en el desierto. ¿Y qué cree? Volteaban y allí estaba la roca. Y se movían hacia otro lugar distante del otro. ¿Y qué cree? Allí estaba la roca. Y llegaban a cierto otro lugar y volteaban. ¿Y qué cree? Allí estaba la roca. Porque la roca era Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, que espiritualmente era la roca que los iba siguiendo por el desierto, de la que bebían el agua viva que nacía de esa roca. Y la roca es la fuente del nacimiento del agua, ¿sí? Dice entonces, sacando por conclusión de todos los versos que hemos visto, Yeshua es la fuente de aguas vivas. Fíjate, no es el agua, Yeshua, es
la fuente del agua viva, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? ¿Qué creen? Me acabo de dar cuenta que nos brincamos 2 versos. Me brinqué hasta Primera de Corintios y dejamos de lado Apocalipsis. Vamos a terminar con estos 2 versos de Apocalipsis, de Revelaciones. El libro de Revelaciones busca el capítulo 21. Para empezar, capítulo 21, verso 6. ¿Lo tiene? Es bien difícil de encontrar este libro porque está al final, atrás de todas las letritas que están ahí, de todos los apéndices de ahí bueno, ya lo tenemos. 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el alef y la taf, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. ¿Sí? El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y los cobardes, incrédulos, los tal, los que quebrantaron Torah, esos van a quedarse fuera. Los malos, los hechiceros, los que estuvieron haciendo maldad, malignidades. Lo dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. ¿Ah? Y último verso, 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y etcétera, etcétera. Él está ahí haciendo eh, uh, una explicación de cómo va a ser la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. ¿Sí? Y dice que del trono de Adonai y del Cordero va a salir un río, porque Yeshua es la fuente de aguas vivas. Va a salir un río de aguas vivas y va a salir por la calle. Y a los lados de la calle, a los lados del río, va a estar el árbol de la vida. ¿Qué tal? Precioso, ¿no? Bueno, ahora yo te voy a preguntar, para la conclusión de este tema, de este día, yo te voy a preguntar, ¿a dónde te gustaría a ti ser bautizado? O hacer tevilá, o hacer mikveh. Lo mismo, todo es lo mismo. En aguas estancadas, en aguas de alberca, en aguas de cisternas rotas, en aguas sucias, en aguas contenidas, en aguas que no corren, o en aguas vivas, en aguas de manantial, en aguas limpias, puras, purificadas. ¿En cuál de las dos te gustaría? Aquí vamos a hacer conclusión porque te estoy llevando a tomar una decisión, a entender el argumento de por qué Adonai está diciendo que todas las veces que alguien vaya y haga tevilá o haga inmersión, lo haga en una fuente de aguas vivas. ¿Ah? Porque es completamente diferente, hermano. Las aguas vivas representan a Yeshua, ¿sí? Aguas vivas. Así es, en aguas vivas, claro, gracias. Las aguas vivas representan a Yeshua, ¿sí? ¿Dónde te vas a bautizar? En aguas vivas, porque representan a Yeshua, porque Él es la fuente de aguas vivas, no en aguas estancadas, no en aguas sucias, no en aguas de alberca, ¿verdad? Por supuesto que no. Y usted ya entiende la importancia que tienen las aguas. Total, completa. Es el elemento más importante que Adonai se acercó para poder crear el universo, para poder crear el mundo. El agua. Y el agua está viva toda vez que
el agua trae limpieza, toda vez que el agua trae renovación, toda vez que el agua trae vida, ¿verdad? Y está en constante movimiento en medio del planeta, en medio de la Tierra, igual que nuestras venas llevan la sangre, que la sangre es la vida de nuestro cuerpo, así el agua es la vida de nuestro planeta. Bueno, esta es la conclusión de todo, de esta clase. Esta es la conclusión, amados. Espero que hayan entendido, espero que les haya gustado, hayan comprendido la importancia que tiene el agua y que también tiene, tiene un vínculo cercano con nuestra cercanía con Adonai, ¿sí? Si tú esperas que llueva, si tú esperas que haya agua en el planeta, que haya agua de vida, hermano, entrégate a Adonai. Porque cuando hay sequías, cuando hay falta de agua, cuando no llueve, representa lo que el corazón del hombre está haciendo, apartándose del Elohim vivo y verdadero, del creador del universo, ¿verdad? ¿Cómo ve? Que nuestra tevilá sea en aguas vivas, hermano. ¿Sale? Bueno, aquí vamos a dejarle. Aquí vamos a dejarle, pero me encantó tener esta clase con ustedes. Siga Adonai trabajando con nosotros para poder seguir aprendiendo. Las siguientes clases van a seguir siendo de la tevilá, de la inmersión, pero vamos a ver otras cosas muy interesantes también. ¿Sale? Los dejo, hermanos, pero vamos a tener un tiempecito de saludos. Si alguien quiere saludar, déjeme parar aquí la grabación